Buenas tardes. Antes de comenzar quisiera agradecer al Instituto Cervantes por la invitación y a nuestros colegas. Quiero decir que ustedes ya han podido escuchar desde distintos puntos de vista nuestra apreciación con respecto al libro. Comenzamos con Porfirio desde el punto de vista del profesor de español. Seguimos con Carmen desde su experiencia en los Estados Unidos por décadas y también como profesora. También a Jorge, que si ustedes no saben, es un periodista que lleva muchos años y ha cubierto muchos eventos a nivel internacional. Y pues voy a seguir. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo de este libro viene de muchas voces, y voces hispanoamericanas y peninsulares. Entonces tenemos un criterio muy ecléctico con respecto al trabajo de este libro. Y son voces que las recogemos a partir del trabajo diario con la lengua hablada, que no es necesariamente teoría, sino un trabajo a diario con los estudiantes, de lo cual yo voy a hablar desde el punto de vista del profesor universitario. Experiencias de la enseñanza con el texto hablando bien se entiende la gente. El 8 de marzo de 1902, el príncipe Enrique de Prusia, hermano del Kaiser alemán Wilhelm II, se dirigió en alemán a un público neoyorquino de 1.300 personas invitadas al Waldorf Astoria para reafirmar los lazos que unían a las dos naciones. Entre la audiencia se encontraban el editor Hermann Reiter, el cervecero Jacob Rupert, el multimillonario de finca raíz Henry Mortenthau y el banquero Jacob Schripp. Además de ser una visita diplomática del aristócrata alemán, el presidente Theodore Roosevelt lo recibió con honores, sobre todo porque así estableció su poderío con los alemanes en las aguas de las Filipinas como resultado de la guerra contra España en 1892. En el momento del tour del príncipe alemán, Nueva York contaba con una población de 750.000 alemanes americanos. Nueva York era la tercera ciudad del mundo con mayor número de germanohablantes, después de Berlín y Viena. Por tal motivo, más de 8.000 alemanes participaron en un desfile en honor al noble alemán, representando a sociedades, iglesias, periódicos, organizaciones, orquestas y clubes alemanes. No obstante, los lazos de sangre, amistad, diplomacia, intereses económicos y políticos se interrumpieron ante el choque de poderes. El presidente Woodrow Wilson se vio obligado a declarar la guerra a Alemania solo hasta 1917. Europa fue el principal escenario de las mayores contiendas de la Gran Guerra, 1914 al 18. Sin embargo, Nueva York fue el epicentro de una confrontación soterrada de palabras y luego muy abierta entre las fuerzas que se enfrentaron para apoyar a los aliados y a los países de donde eran originarios los inmigrantes recién llegados y varias generaciones ya muy establecidas de alemanes, irlandeses y judíos de la Europa oriental y la Rusia zarista. Es por ello que, aunque los ejércitos de franceses e ingleses, apoyados por miles de soldados australianos, neozelandeses y de las colonias británicas en África, los rusos y los americanos que se unieron a la guerra en 1917 en contra del imperio alemán, austrohúngaro y otomano, es relevante destacar el papel primordial que jugó Nueva York. Fue precisamente la Gran Manzana el mayor puerto de recibo, almacenaje y distribución de armas y alimentos para los aliados. Además de que en la ciudad se concentró un alto número de diplomáticos, espías, particularmente alemanes, que organizaron grupos para hacer propaganda y sabotear, entre otras, el envío de materiales militares, comidas y refuerzos a Europa. Pero, ¿cuál es la razón de esta digresión en la introducción de mi presentación sobre la enseñanza de la lengua española, sobre todo a estudiantes llamados Heritage Speakers en 2014? Pues bien, la celebración del centenario de la Gran Guerra es, además de ser un recordatorio de los 116.516 estadounidenses que murieron por la causa, es una reflexión del hecho que Nueva York siempre ha sido vulnerable, transformadora y centro receptor de culturas foráneas,
desde los holandeses, los ingleses, los españoles, los franceses y en las últimas décadas de migraciones de origen hispano. No es un secreto que Nueva York es una ciudad multilingüe y se ha adaptado a las distintas migraciones en un proceso de continuo de tensión, pero siempre con la base de que el inglés es la lengua oficial. Sin embargo, si hace 100 años la lengua dominante era el alemán, en la actualidad el español ya no es una segunda lengua, sino que es la otra lengua. Por lo tanto, es necesario responder a los retos de una lengua que llegó con los primeros conquistadores extremeños o andaluces y ha sobrevivido a través de los últimos 500 años con el camino recorrido por los inmigrantes latinoamericanos, centroamericanos y mexicanos que continúan llegando al territorio estadounidense. Cabe anotar que si el alemán que se hablaba, en particular en Nueva York, representaba la clase dominante de tercera generación, el español que ha llegado a los Estados Unidos en su mayoría proviene de inmigrantes de clase trabajadora, campesinos y personas que no tuvieron acceso a una educación escolar en sus países de origen. Es precisamente con los hijos y nietos de estos inmigrantes con los que me comunico a diario en el ámbito académico. No trabajo con un sector de estudiantes que provengan de países hispanohablantes y pertenezcan a clases privilegiadas, cuya misión es estudiar en los Estados Unidos y regresar a sus países. Por lo contrario, en los últimos 20 años, mi contacto con los estudiantes inmigrantes de primera, segunda y hasta aquellos que entienden español pero no hablan ni jota ha sido permanente y a través del uso cotidiano de la lengua. Por este motivo, entre otros, es decir, el intercambio cotidiano con el hablante del español estadounidense, que se caracteriza por ser un crisol de las variedades del habla del español hispanoamericano, marcado por ser una lengua heterogénea con rasgos distintos e importados de los países hispanohablantes, es que decidí utilizar en los últimos años en mis clases hablando bien se entiende a la gente. Como profesor de español de City University of New York, he enseñado en mis clases el texto, hablando bien se entiende la gente, para un curso intermedio de la lengua española dirigido a estudiantes llamados Heritage Speakers. En mis clases tengo una gama variopinta de alumnos conformada por estudiantes que cursaron la escuela secundaria en los colegios públicos de Nueva York, estudiaron un año de español, ya que entienden la lengua por ser de origen hispano, pero con conocimientos escasos en gramática. Otro grupo formado por inmigrantes, principalmente de origen caribeño, que culminaron estudios secundarios en colegios, por ejemplo, en Santo Domingo, y hablan, entienden, pero su nivel de escritura es limitado. Un tercer segmento está configurado por aquellos estudiantes que nacieron en los Estados Unidos, sus padres hablan español en casa, entre ellos y con sus familiares, pero a propósito no hablaban con sus hijos en español para que ellos pudieran integrarse a la cultura estadounidense. Ante tal variedad de niveles, principiante, intermedio y avanzado, el curso está diseñado para abarcar lo mejor posible las necesidades de los estudiantes, lo cual es una aventura ardua que exige paciencia y una brújula para hallar el camino de una lengua que permita la comunicación en medio de la cultura. Es así como, además de la enseñanza de la gramática, la sintaxis y la fonética requeridas, es relevante el uso de un texto como hablando bien se entiende la gente, como una cartilla complementaria para atender las necesidades de los estudiantes hispanoestadounidenses, Heritage Speakers, dentro del contexto del uso diario de la lengua del hablante. Cito algunos testimonios de los estudiantes. Hablo español del gueto. Mi español sucks. Hablo street Spanish. Maestro, mi español no es de España. Vivo con mi mamá, pero ella es puertorriqueña y no sabe español. Mi mamá me dice vago y te voy a dar con una chancleta. Eso es lo único que dice en español. Hablo español dominicano, tú sabes. Escribo un poco, pero no sé poner esas cositas, los palitos sobre las letras. Mangú lleva el palito en la U. Maestro, no sea hablador. Trabajo en un daycare con niños latinos y quiero ser maestra.
soy nursa en un hospital y hay muchos pacientes que no hablan inglés. Si nos detenemos en algunos de estos comentarios, además de reflejar la influencia del inglés por la convergencia conceptual entre hispanohablantes de los Estados Unidos, a la cual me referiré más adelante, y los prejuicios implícitos, entre otros, se nota un reconocimiento por parte de ellos, muy auténtico y abierto, de que sus conocimientos de español son limitados. De ninguna manera es una muestra de desdén por su cultura o sentimiento de inferioridad. Por lo contrario, saben en el fondo que pertenecen a una cultura hispana, tan variada y heterogénea como ya se ha mencionado, de la cual se sienten muy orgullosos. Buscan sus orígenes a través del encuentro con la lengua. En pocas palabras, crean un puente hacia la identidad de ser hispanounidense. Además, no dudan que el aprendizaje de la lengua española los beneficiará en sus empleos. La convergencia conceptual es un concepto a gran escala que se da, de acuerdo con Ricardo Otegut, voy a citar lo que él dice. Cuando una comunidad receptora empieza a decir, para los que son referentes o escenas muy parecidas, lo que dicen los de la otra comunidad, los de la comunidad con las que conviven y bajo cuya influencia hacen su vida diaria, y dejan de decir lo que decían los de su propia comunidad de referencia, de la cual hasta cierto punto se ha separado. La convergencia así concebida consiste en la reducción o eliminación de diferencias discurso-conceptuales a nivel del mensaje entre los hispanohablantes y los anglohablantes de Estados Unidos. Esta convergencia entre las conceptualizaciones y las fórmulas discursivas del habla no necesariamente significa, y esto es lo importante, igualación a nivel de lengua. Así no puede extrañar que en los Estados Unidos sea muy normal oír al hispanohablante decir, en convergencia con la conceptualización norteamericana, me rompí el brazo, me lavé mi pelo, oí tu mensaje en la máquina de contestar. Aunque en otros países hispanohablantes es muy probable que se hubiera dicho, con una conceptualización distinta de la misma realidad referencial, me rompí el brazo, me lavé el pelo, oí tu mensaje en el contestador. Cierro cita. Otegut anota que el hablante nos trae los conceptos que expresa en español de una cultura ajena, que no los trae de una cultura ajena, porque a la vez es hispano y es estadounidense. Y este proceso de transculturación discursiva es corriente para los hispanounidenses. Sin embargo, el fenómeno es raro para los hablantes de otros países al escuchar a los hispanohablantes de Estados Unidos. Abro cita. Y es quizás por eso que a los observadores de afuera les parezca tantas veces tan extraño el español de Estados Unidos, al punto de querer darle el nombre de Spanglish. Si ese español fuera radicalmente diferente a su estructura, quizás no se notaría tanto, no dolería tanto a los observadores latinoamericanos y peninsulares. Duele y se nota precisamente porque el hispanounidense difiere no en su lengua, no en las estructuras que apuntalan a decir, sino en lo que dice, en cómo conceptualiza los referentes, en las normas discursivas que aplica para organizar su habla. Cierro cita. Y es precisamente en el espacio de esta convergencia conceptual entre la comunidad hispanohablante que un texto de recomendaciones idiomáticas, como hablando bien se entiende la gente, es pertinente, actual, real y refrescante. Mis estudiantes no muestran ningún desencanto porque aprenden palabras y expresiones del español estándar o universal, en lugar de usar el inglés o estructuras gramaticales que vienen del uso cotidiano del inglés. Algunos estudiantes se sorprenden, unos se apenan, otros no tanto, no tienen vergüenza, pero todos quieren aprender más. Estos jóvenes saben que hablan un español limitado y que su nivel de comprensión es muy básico, pero todos anhelan aprenderlo a fondo, tanto por fidelidad a su herencia hispánica como por razones económicas. Y cito palabras de nuestro director Gerardo: ser bilingüe vale por 2.
Los empleadores de los medios de comunicación, el turismo, la banca y otras industrias que solicitan empleados que sepan bien los dos idiomas se quejan en los Estados Unidos del desconocimiento del uso diario de ambas lenguas. En muchos casos, mientras no se mejore el uso de la lengua materna, en el caso de los inmigrantes, será una tarea compleja aprender y trasladar esos conocimientos al inglés. Los hispanos de primera, segunda y tercera generación estarán condenados a vivir dentro de ese círculo de pobreza, ya que no aprenderán bien ni el inglés ni el español. Es por ello importante que la ANLE siga trabajando en la realización de estos proyectos, ya que va en concordancia con los cambios y usos que hace el hablante de la lengua viva. Gracias.